Laura. Hola. Ahora sí, ¿Ahora me veis bien? Te saludo, te doy las gracias por estar aquí y te dejo con mi compañera Marga que te va a presentar, pero darte un abrazo virtual muy fuerte, darte la enhorabuena por ese proyectazo que ha revolucionado y ha transformado la formación digital de todo el profesorado, que te seguimos, que te admiramos y palabras quedan pocas. Así que nada, muchísimas gracias, Laura. Venga. Bueno, Gracias. sobre todo muchísimas gracias a vosotros. Ahora, Sí, brevemente, ¿vale? Antes de que comiences. Bueno, aunque de todas sé que, bueno, Laura Escribano es conocida por todos los profesores de Escuela de Idiomas, pero simplemente deciros que además de ser creadora e impulsora del proyecto Escuelas Amigas, al que muchos pertenecemos, Laura, entre los que me encuentro yo, ¿vale? Ella es profesora de inglés en la EOI Pamplona, donde además ejerce como jefa de estudios adjunta. Así que bueno, yo sin más te paso la palabra, ¿vale? Un aplauso virtual para ti, de todos los compañeros que están por aquí, segurísimo. Así que bueno, Laura, te dejo que nos comente, ¿vale? Una cosita simplemente. Comentaros a todos que cualquier pregunta que tengáis, a los asistentes, cualquier pregunta que tengáis, la formuléis por el chat y cuando Laura acabe, pues yo le comentaré a ella las preguntas vuestras, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, Laura, todo tuyo. Bueno, muchas gracias sobre todo a vosotras, Elena y Margarita, por invitarme, por invitar a Escuelas Amigas, que es un placer estar con vosotras. Ya sabéis que yo nunca he perdido el sur, aún estando en el norte, y estoy encantadísima de estar ahí para hablar de una cosa que a mí me ilusiona mucho y que es muy delicada, que son las escuelas oficiales de idiomas, muy, muy delicada, sobre todo en estos momentos. Entonces, bueno, agradezco un montón las ideas que, bueno, he ido escuchando durante la mañana y vamos a intentar... Pues bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, vamos a intentar hablar un poco de las escuelas oficiales de idiomas y de escuelas amigas, porque al final las escuelas oficiales de idiomas pues son lo que está detrás de escuelas amigas. Bueno, bien, pues me imagino que estáis viendo la presentación y aquí una compañera que tuve el placer de compartir pues 2 años de docencia con ella, Isabel Toledo, a la que vais a poder disfrutar de eso a la tarde, hablando de aprendizaje y servicio, y yo misma pues tuvimos el placer y la oportunidad de poder asistir a ese congreso de escuelas oficiales de idiomas en Málaga, el último, ¿verdad? Porque todos necesitamos un foro para expresarnos, para mirarnos a la cara, para encontrar el sitio, de encontrar un sitio en el que nos sintamos cómodos y en compañía. Y esos sí son los congresos de escuelas de idiomas, las asociaciones de profesores de escuelas de idiomas, y ahora también ha encontrado un lugar Escuelas Amigas. Y os voy a contar un poquito en qué consiste Escuelas Amigas para aquellos que no lo conozcáis. Que bueno, Escuelas Amigas es un proyecto de centro. Como jefa de estudios adjunta, pues una de mis funciones es coordinación pedagógica. Entonces, coordinación pedagógica, ¿por qué limitarnos pues, al propio centro, a los compañeros? Que tengo que decir que en ese sentido la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona es una escuela grande, es un auténtico vergel y un placer trabajar allí. Pero, ¿por qué no abrir un poquito las puertas? Entonces, este proyecto de Escuelas Amigas, que ahora os cuento un poquito, pero bueno, un poco teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, iba viento en popa hasta hace un año, ¿verdad? Que dio la vuelta un poco todo, o hace algo más de un año, en el que precisamente un día hubiera sido el aniversario, mañana, de la primera jornada de Escuelas Amigas, porque ya tenía una entidad. Pero bueno, os voy a contar un poquito. Ese 9 de mayo esa jornada no se celebró por razones obvias y bueno, estamos celebrando un día antes otra jornada muy interesante gracias a la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de Andalucía. Y bueno, ¿qué es Escuelas de Amigas? Escuelas de Amigas es un proyecto de colaboración entre profesores y alumnado de diferentes escuelas oficiales de idiomas de todo el territorio nacional. Empieza un poco con un vídeo promocional que algunos igual conocéis, que era como cocina, pues una receta muy sabrosa con un compañero de otra escuela. Ese vídeo, he intentado hacer un poquito un esquema que se difundió a través de redes sociales, básicamente a través de mi cuenta personal de Twitter. Pues bueno, tuvo una acogida muy sorprendente, muy grata, ¿no? Se ve que había necesidad, que había un caldo de cultivo. Y lo que se proponía en ese vídeo era simplemente
pues que alumnos y profesores de diferentes escuelas quisieran, lógicamente cumpliendo los contenidos, los objetivos del currículum oficial, ¿verdad?, hacer proyectos colaborativos que luego quisieran compartir. Proyectos colaborativos con su alumnado. Bueno, pues a esa llamada tengo que decir que pues respondieron más de 120 profesores. El proyecto se llama Escuelas Amigas, pero realmente son profesores amigos. Lo que pasa que, claro, un profesor que pertenece a una escuela, entonces esa escuela ya se convierte, ¿no?, en escuela amiga. En esto hubo un poquito de confusión, es normal, porque todo lo que empieza así, esto es un proyecto que empezó un poquito, pues bueno, pues como empezó con mucha ilusión y relativamente sistematizado, ¿no?, y organizado. Pero bueno, también ahí está el encanto y la magia, que es horizontal, es un foro entre iguales. Y no se requiere, no es excesivamente ni académico ni encorsetado, es un foro relativamente libre. Bueno, como os digo, iba pasando el tiempo, se apuntaron un número de profesores muy interesante de muchos idiomas. Algunos no pudimos darles cabida porque eran idiomas que no, bueno, pues que, por ejemplo, árabe, o que en su momento no se encontró a nadie con quien poder encajar, digamos, o a combinar ese proyecto. Y poco a poco en el tiempo pues se fue mandando información. Primero se mandó una carta cuando la porosidad del papel nos permitía eso, ¿verdad?, que no se contagiara ningún vídeo, y era tu escuela amiga, te ha tocado trabajar con la escuela de Huelva o la escuela de Cádiz. Y esos profesores se pusieron en contacto e idearon con mucho esfuerzo y tiempo también, pero mucha ilusión desde el compromiso, porque tengo que decir que sí que es verdad que hubo algunas bajas en el camino, que no pasa nada, a todos nos surgen muchos problemas, pero que la comunicación fue muy fluida y que los proyectos prosperaron casi al 80%. Entonces, os preguntaréis, bueno, ¿y esos proyectos dónde están? ¿Se pueden ver? ¿Cómo, qué forma tienen, ¿no? Bueno, pues eso lo vais a poder ver porque esta presentación, lógicamente, la voy a compartir en redes, la voy a compartir también con la Asociación de Andalucía y la podéis tener a vuestra disposición porque algunos de los enlaces y algunos códigos QR, bueno, pues no hace falta que estéis pues, con el móvil en la mano, ¿no? Mirad, esto es un poco hecho una pequeña selección de escuelas andaluzas porque el porcentaje es muy interesante. En esta segunda edición hay 15 comunidades autónomas, 16 fueron el año pasado y este año son 15, y hay una representación muy interesante de Andalucía, como veis ahí, hay un porcentaje, ¿verdad?, del quesito. Yo tengo que dar, bueno, las gracias y la enhorabuena porque yo que sé cómo se trabaja y lo que se trabaja allí, de bien, ¿no? Pues me ilusiona mucho que haya tanta participación, que haya habido. En varias escuelas, como veis ahí, no he puesto los nombres, lógicamente hay un profesor amigo y dicen de qué nivel quieren hacer el proyecto y qué parte, qué actividad de lengua, ¿no? Y luego yo, pues no sé si me veis ahí con los cables intentando conectar. Hago dentro de escuelas diferentes, lógicamente porque es más enriquecedor, pues lo más distante posible y a veces lo más distinto posible. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de aprender de los demás, de ponernos un poquito en la piel también del alumno al que le pedimos la colaboración, pero a veces nosotros tenemos que ponernos en esa tesitura de decir, bueno, yo ahora cómo me pongo, cómo ideo, cómo secuencio una actividad, cómo me pongo en contacto con un docente con el que en principio no tengo mucha sintonía. Pues esos grandes esfuerzos o pequeños en algunos casos se ven recompensados luego pues, con proyectos muy ilusionantes. Pero tengo que decir, y lo digo también en carne propia, que yo que he tenido mucha suerte con mis escuelas amigas, que, bueno, básicamente, sobre todo el primer año, ha sido muy al azar, no conocía en absoluto a mi escuela amiga, pues cuesta, claro que cuesta ponerse en contacto con ese profesor, decir, ¿qué podemos hacer con nuestro alumnado para que se ilusione, se involucre, para que esto sea un proyecto enriquecedor para nuestros objetivos, ¿no?, de profesor de cierto idioma y de cierto nivel? Bueno, pues después de hacer todas esas combinaciones, pues claro, llegaba el momento de decir, bueno, esto entonces, ¿cómo nos ponemos en marcha, ¿no? Necesitaremos herramientas digitales, ¿no?, un entorno digital. Bueno, pues ese código que veis ahí es el primero que vais a encontrar. Lo que hace es dar un acceso a un Padlet donde se dan muchas herramientas.
porque estamos hablando de, bueno, de los principios del proyecto, ¿no? Había que intercambiar esas herramientas digitales a través de las cuales los alumnos se iban a poder colaborar, pues era desde un Padlet hasta un Flipgrid o cientos y cientos. La verdad es que los proyectos, aunque no había una idea general o concreta, o sea, han sorprendido, o a mí me han sorprendido muchísimo, porque eran mucho más que imaginativos. O sea, desde guías de viaje hasta mucho texto descriptivo de la zona, recetas de cocina, pero doblaje incluso, o sea, unos proyectos, algunos de muy altos vuelos, otros sin desmerecer ni muchísimo menos, más humildes, pero siempre todos muy interesantes. Sobre todo, ¿por qué? Porque se ha construido algo. Realmente el proyecto, esto lo digo un poco con la boca pequeña, es una excusa, porque hay mucho más allá de un proyecto, ¿no? Esto es lo que nos une, lo que crea la sintonía, la sinergia, pero podemos hacer tantas cosas si estamos juntos. Creo que fue Cristina Cabal, una profesora a la que todos respetamos y admiramos y queremos por su generosidad, que decía escuelas amigas, escuelas unidas. Bueno, pues tuvo que ser escuelas amigas. Puede ser cualquier, eso es, o sea, es la coyuntura, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la unión hace la fuerza y en eso tenemos que darnos cuenta que esto del proyecto es simplemente un pretexto para intercambiar material, debatir sobre pruebas, incluso crear nuestras propias pruebas, porque hacia dónde vamos con escuelas amigas. Eso luego os voy a poner una pequeña tarea, a ver si me echáis una mano, que vislumbramos en el futuro. Bueno, como digo, este es un Padlet de recursos, de herramientas, porque claro, era todo digital. Luego te iban a pedir, aquí veis algunas fotos de algunos proyectos presentes y futuros. He puesto uno que a mí me hace mucha ilusión, que es un proyecto futuro, el resto creo que son proyectos del año pasado. No, hay de todo. Pero bueno, que es donde hubo participación, hay participación de escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Uno fue hecho por dos compañeras como lo veis ahí, ¿no? Veis en la pantalla que veis una foto de todas las provincias. Pues estos son proyectos, lógicamente, que cubrían una serie de actividades de lengua muy variadas a través de esas herramientas digitales y que en muchos casos implicaba interacción del alumnado. Podía ser pregunta-respuesta o podría ser hacer una entrevista, vídeos, un videoblog. No sé, había tantas cosas nuevas, tantas cosas por explorar. De verdad, echad un vistazo al blog que ahora os daré acceso. Bueno, forma parte de la página de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, que es donde se recogen, pero yo os animo, por favor, que los difundáis, que los proyectos no son propiedad, ni muchísimo menos de la Escuela de Idiomas de Pamplona, sino que están ahí para ser difundidos y disfrutados. Entonces, como digo, hay muchos proyectos, como veis ahí, por ejemplo, uno también que a mí me gustó mucho, también de una antigua compañera y amiga, que no sé si nos está viendo, de la Escuela de Córdoba, Carmen, que hizo, bueno, pues una actividad también muy, muy interesante sobre mujeres que inspiran en Córdoba y en Aragón, con la Escuela de Alcañiz. Bueno, pues esta es la pinta que tenía uno de los Padlets. Había, como os digo, hay 5 Padlets. Veis abajo el enlace al que podéis acceder. Ese es el enlace que os lleva a la página web de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona y allí hay una sección que son unas banderitas y ahí veis los diferentes proyectos del año pasado. Los del año que viene los podréis ver, ya hay alguno colgado, pero el email está en el borrador, está a punto de ser lanzado en la lanzadera y el lunes lo tendréis en vuestro correo aquellos que os habéis involucrado en esta aventura tan apasionante. Da igual que el proyecto esté a medias, da igual que el proyecto no estéis satisfechos con el proyecto, da igual. El proyecto, claro que es importante, ¿no? Ver un resultado, somos prácticos, queremos ver que nos ha salido bien, queremos que el alumnado esté contento, pero también es una manera de enfrentarnos a las dificultades que conlleva, pues bueno, elaborar actividades colaborativas, ¿no? Y abrir las puertas del aula. Bueno, pues esta es la pinta que tiene el Padlet de inglés del año pasado y he puesto aquí, bueno, en general, cuando los compañeros se ponen en contacto, deciden y secuencian un poco las actividades que quieren hacer, que puede ser normalmente, esto empieza en noviembre y acaba en mayo.
O sea, en noviembre empieza, digamos, el reclutamiento de escuelas amigas. Después, para diciembre ya tenéis el nombre de vuestro amigo invisible y ya a partir de entonces pues es ponerse a trabajar bueno, pues con un recorrido mayor, más o menos largo. Y después pues una pequeña que se pide, ¿no? O por lo menos cómo se orienta este proyecto. Bueno, pues que nos digáis el nombre de las escuelas, el título del proyecto, el objetivo principal y las herramientas digitales. Y a través del Padlet, como podéis ver, pues tenéis la posibilidad de enlazar. El Padlet lo sabéis utilizar, sabemos utilizar todos. También siempre pongo un pequeño tutorial casero, cómo enlazar los proyectos, ¿verdad? Y con ese enlace, lógicamente, hay que tener en cuenta los permisos, que esté abierto, las cuestiones de los derechos de imagen y de voz. Todo esto es muy importante, qué se puede acceder a qué, quién puede acceder a qué, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí veis un proyecto que la Escuela de Balma del Río y la Escuela de Avilés, pues aquí una pequeña flecha porque me llama mucho la atención. Pues un proyecto que os invito a visitar, no lo vamos a ver ahora porque, bueno, pero es una nieta y su abuela enseñando a los alumnos, como alumna de la Escuela de Avilés, enseñando a los alumnos de Balma del Río en Córdoba, pues cómo hacer frisuelos. Y es muy, 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 muy simpático el vídeo. Este vídeo está en Flipgrid y lo podéis ver desde el código que está en la página, como digo. Y a todo esto decís, bueno, ¿y qué? Y esto me muestra cómo, pero luego viene la alumna de Balma del Río y dice, bueno, pues que me encanta esta receta y yo te voy a enseñar a hacer un pastel cordobés. Entonces, la reciprocidad, la colaboración y luego cuánto nos esmeramos cuando nos exponemos. Entonces esto es que nos va a ver el mundo. Tenemos que hacerlo muy bien, tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues como digo, podéis explorar todos los proyectos en la página a través de ese enlace y también en la presentación, como os digo. Luego os pedimos una pequeña feedback, un poco de unas preguntas que os animo a participar en la iniciativa. Todo esto se hizo a través de un Flipgrid el año pasado y se volverá a hacer. Y bueno, ahí veréis algunas caras conocidas. Yo, de verdad, os admiro profundamente porque para mí, que tenía que hacer el vídeo de modelo, ¿no? Decía, no encuentro el momento, no encuentro el momento. Yo tengo que hablar también de mi proyecto. Y bueno, pues muy, muy interesante. Las conclusiones también las podéis ver en la página y en ese enlace. Y bueno, voy a decir muy brevemente qué es para mí Escuelas Amigas, porque os he hablado un poco de la teoría, pero para mí Escuelas Amigas es un foro no formal de encuentro y de intercambio. Es no formal, o sea, es el espacio. No me gusta demasiado la palabra empoderamiento de las escuelas de idiomas, pero bueno, si la necesitamos, igual por eso tenemos que acudir a ella o a alguna similar, ¿no? La presencia, la identidad, la idiosincrasia de las escuelas de idiomas. ¿Dónde está el foro? Pues es un foro no formal de encuentro y intercambio y además ilusiona al profesor en general y al alumno, le saca un poquito de la zona de confort, pero las puertas que le abre son yo no lo digo yo, lo dicen los compañeros. Pues luego vais a ver un poquito, si tenemos tiempo, no me quiero alargar, lo que dicen de la participación en escuelas amigas. Lógicamente, esto no todos pensamos igual. Para algunos, mira, que conmigo no contéis, que esto o no prospera, o la manera en la que yo entiendo el proyecto, yo necesitaría algo mucho más académico. Bueno, pues Escuelas Amigas es lo que es un foro no formal de encuentro y de intercambio. Bueno, sabéis que Escuelas Amigas es el germen, la génesis, ¿no? Proyectos colaborativos, profesor-alumno, pero claro, la mitad de Escuelas Amigas, por decir algo, es proyectando Escuelas Amigas y en este sentido es proyectando Escuelas Amigas con al pie del canal Carol Saez de Albéniz, que espero que nos estés viendo, seguro que sí. Y a la que yo no tengo que dar las gracias por confiar. Confiamos mutuamente en las locuras de cada una. Es mi cómplice un poco, porque sin una cómplice como ella, pues estas locuras no sé, yo creo que no prosperarían. Y yo he sacado ahí un poquito de cómo nació Proyectando Escuelas Amigas, que es un artículo que escribió
Carol, para la revista de la escuela es como, bueno, como no hacemos jornada, pues hacemos ¿qué tal? Pues una videoconferencia, pero ¿qué vamos a hacer? 50, bueno, igual, pues ¿y qué tal si lo hacemos en streaming en YouTube? Bueno, ¿y cómo se hace esto? Pues no sé, pues ni idea, pues así fue. Y así teníamos a Natalia López Amarvide y a Tere Cots un poco locas, que fueron las primeras ponentes. Muchos proyectos, mucha ilusión, empezaron siendo más herramientas y ahora son más mecánicas porque bueno, hay que volver un poco a lo analógico y las reflexiones. También tenemos, como veis aquí, pues desde Erasmus en nuestra playlist o lista de reproducción, también testimonios de compañeros y amigos que nos han aportado su granito de arena, como ven, creando escuelas amigas y también, lógicamente, herramientas que fueron una tabla salvavidas. Bueno, yo he querido recoger también como una antigua compañera y mi jefa de estudios de semipresencial, con la que aprendí muchas de las cosas que sé, pues a Patricia Plaza, que tiene un blog maravilloso que se llama Una vida mundana. Ella es profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, y hablaba un poco del canal de YouTube de Escuelas Amigas como, bueno, un canal de formación transversal, no de arriba abajo, sino de tú a tú, profesores sacando la mejor versión de nosotros mismos en medio del fin del mundo. Bueno, pues no sé, es que claro, todo esto lo sacas de contexto y dices, bueno, pues sí, vale, nos ayudó, todo es relativo, ¿no? Pero la verdad es que se agradecieron palabras como las de Patricia, que además ella nos mandó un vídeo no realizó un webinar, pero sí que dijo, quiero participar, quiero colaborar, por favor, si queréis, difundid este vídeo, SOS Digital Docente, ¿no? Altruismo del no contaminado. Todo el agradecimiento que yo tenga hacia los ponentes de Escuelas Amigas es poco. Creo que Carol y yo coincidimos, lo hemos hablado muchas veces, lo afortunadas que somos. Nosotros solo gestionamos pues, cuándo grabar y poco más. Todo lo hacen ellas y ellos, ¿no? Y bueno, algunos nombres, algunas caras, yo he sacado capturas, espero que a nadie le moleste, de los webinars de profesores de escuelas de idiomas de Andalucía. Algunos no han hecho webinar, pero sí que veis que ahí hay 8 caras, creo. Sí que han, pues como María Isabel Lamas, que bueno, en ese caso le pedí que hablara un poquito del canal que había supuesto para ella y bueno, me encantó escucharla y me encantaría conocer a algunas. Las conozco personalmente, tengo esa suerte, y a otras, pues bueno, me encantaría conocerlas próximamente en la próxima reunión de Escuelas Amigas o de lo que sea. Aquí tenéis los webinars que ellos disfrutaron compartieron y nosotros disfrutamos. Todos estos son webinars de profes de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía. Y bueno, aparte de Escuelas Amigas, también hicimos nuestros pinitos por eTwinning y quiero que quede constancia porque, bueno, Escuelas Amigas es un proyecto, pero Escuelas Amigas y Escuelas Oficiales de Idiomas en eTwinning, pues es otra manera de verlo. ¿Por qué no? Bueno, pues la próxima semana veréis a Carmen Fernández de la Escuela de A Coruña hablando también de eTwinning para EOistas, primeros pasos. Porque para que esto prospere necesitamos embajadoras amigas, como en este caso Marisa, que ha sido desde la escuela, Marisa Rodríguez Liñán, de la escuela de San Roque, que un día vino y bueno, propuso un encuentro virtual de buenas prácticas educativas. Y me encanta todo esto porque necesitamos embajadoras. Y ella es una embajadora, bueno, impecable. Así que Marisa, si me estás viendo, muchísimas gracias. Hay más cosas que nos ha traído Escuelas Amigas, formaciones amigas, como proyectos europeos. Luego Ana Calvo os va a hablar de ello. No me quiero extender. Pues estos son webinars sobre la modalidad semipresencial. Yo soy profe de semipresencial y bueno, pues también uno barre para casa, en cierto modo, y también porque ves las necesidades, ¿no? Pues son proyectos que se han hecho. Ya acabando, Mercedes Abad, que es una profe de la Escuela Oficial de Idiomas de Aranda de Duero, en una tesis doctoral muy reciente sobre el aprovechamiento de las TIC en los procesos de enseñanza, aprendizaje, dijo: la iniciativa Habla de Escuelas Amigas ha sembrado el germen de la colaboración en el gremio, consiguiendo niveles de unión y cooperación entre escuelas nunca antes vistos y abriendo un camino a seguir en el futuro con visión de comunidad. Y eso es donde miro yo, por lo menos, o miramos desde EO y Pamplona,
y creo que desde el universo egoísta al futuro. Y solo se puede mirar al futuro o sea, con confianza, ¿no? Y con ilusión y con difusión. Las redes sociales están ahí, hay hashtags que algunos, bueno, pues que nos inventamos, que algunos prosperan más, insistimos, insistimos, resistimos, Sinergias EOI, Tejido Tribu, tenemos cuenta de Twitter, tenemos cuenta de Instagram, tenemos una camiseta que ha llegado a la Ría de Huelva, en fin, y alguna más ha llegado a Andalucía. Es importante que tengamos presencia. Es muy importante que tengamos presencia. Esto es lo que nos habéis dicho. Bueno, son todas las cosas positivas. Prometo no haber hecho ninguna censura. Inspiración, colaboración, sinergias, enseñanza, aprendizaje, valentía. Eso está muy bien. Compañerismo, desvirtualización, empoderamiento, respuesta a necesidades, proyecto transformador, oportunidad, intercambio. Bueno, pues son todas palabras muy positivas. Pero mirando al futuro. Aquí le he robado una diapositiva a mi compañero Carlos Remón, el vicedirector de la escuela, que dice, ¿qué hacemos, escuela? Estoy haciendo un poco de spoiler para uno de los últimos webinars. Bueno, ¿qué hacemos? Pues no sé cómo voy de tiempo, pero si no es ahora, ¿cómo voy de tiempo, Marga? Están unos minutitos todavía, Laura. Me faltan, vale. Bueno, pues si queréis, os voy a pedir que colaboréis pues accediendo a ese Book Club, podéis hacer desde el código QR que encontráis, ¿verdad? Podéis hacerlo también desde el teléfono. La palabra, digamos, el código es amigas con mayúscula. Y aquí vais a encontrar una pregunta. Vamos a ver, voy a compartir. ¿A qué desafíos se enfrentan a las escuelas oficiales de idiomas actualmente? Entonces, vuelvo un poquito a la pregunta para que veáis el código. O lo escaneéis si tenéis el teléfono a mano. Porque, claro, escuelas oficiales de idiomas, un antes y un después. Hemos estado escuchando a los compañeros, ¿verdad? Y a los representantes de la administración. Se ha hablado mucho del presente, se ha hablado muchísimo del pasado, pero hablar del futuro es, sale en inglés, ¿no? Take action. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, lo que necesitamos es acción, necesitamos inversión, necesitamos identificarnos también, necesitamos querernos, pero ¿qué desafíos encontramos en las escuelas oficiales de idiomas? Porque a lo mejor Escuelas Amigas puede aportarnos algo en ese sentido. Entonces, espero que ya hayáis conseguido. Bien, pues ya veo que habéis entrado. Dice, falta de alumnado, competir con Aptis, bueno, con diferentes instituciones. Bueno, yo personalmente, si entrara, diría reducción de ratio de la semipresencial de Andalucía. Ahora, por favor, ya, porque del absentismo a la estampida o deserción, cuidado con las palabras, porque efectivamente es importante cuidar al alumnado y poderle atender humanamente a coste pues, del profesor, y el pundonor del profesor llega donde llega. Bueno, muchísimas gracias por todas las entradas. A quedar anticuadas. Bueno, ¿a qué desafíos? Pues sí. Un debate muy interesante ayer en Proyectando Escuelas Amigas con Cristina Torrent, a la que mando un saludo, de la Escuela de Lleida, que hablaba de una escuela renovada y bueno, pues hay sus detractores y también hay sus seguidores. Yo creo que hay que renovarse, morir. Esto es ley de vida. Y que hay un punto, o sea, no podemos seguir como estamos, o no lo sé. Habría que, desde luego, necesitamos el apoyo de la administración desde el conocimiento, no desde escuchar, sino desde atender también. Sé que es difícil, pero es cuestión de prioridades. Bueno, veo que habéis puesto muchas cosas. Falta de alumnado, esto es muy recurrente. Abandono escolar, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a volver a la presentación, que ya estamos prácticamente acabando, porque luego me imagino que igual tenéis alguna pregunta. Y bueno, para cualquier cosa, contactad. Escuelas Amigas tiene cuenta de Instagram,
Tiene cuenta de Twitter, somos bastante, bueno, difundimos bastante, creo que lo que encontramos básicamente en Twitter es un auténtico, no sé, regalo, es que no sé cuál es la palabra, materiales hechos de todos los niveles, idiomas compartidos, compartibles, intercambios, enriquecimiento, puntos de vista, también a veces discrepancias desde el respeto. Y luego tenemos el canal de Proyectando Escuelas Amigas, que bueno, igual alguien lo ha pasado por YouTube, por el chat, perdón, y luego una cuenta de correo, eoipamplo-escuelas-amigas, educacionnavarra.es. Podéis contactar tanto con Carol como conmigo sobre escuelas, proyectando escuelas amigas, o conmigo más personalmente, pero esa misma cuenta para hablar de proyectos de escuelas amigas. Y yo no tengo más que deciros, daros las gracias y un llamamiento a cuidar de lo que tenemos. Trabajamos mucho, somos muy innovadores, a la vista está, tenemos muchos proyectos europeos, tenemos muchos proyectos de centro, hacemos mucha formación. ¿Qué pasa con los formadores de EOI? Muchas veces, bueno, pues que nos nutramos los unos de los otros, como se hace en el canal de Proyectando Escuelas Amigas, que el material es sensible, que hay que cuidarlo y que no queremos desaparecer porque EO insistimos. Y mil gracias a la asociación. Las asociaciones cumplen una función y las federaciones, sé que tenemos un congreso muy pronto, espero que sí, que nos veamos las caras, pero la unión hace la fuerza y no es un dicho, es así. La simbiosis es fundamental. Y nada, con este brindis para todos vosotros con una taza de Escuelas Amigas, me despido y dejo de compartir pantalla, si os parece. Perfecto. ¿Tenéis preguntas? Gracias, Laura. Pues bueno, en el chat la verdad es que no hay ninguna pregunta, simplemente hay agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento, Laura. Así que es que, vamos, realmente yo que soy este año por primera vez, no lo había hecho antes, pero por primera vez estoy participando en Escuelas Amigas y la verdad es que estoy muy contenta con el proyecto y es que es un momento de compartir con los compañeros y es muy enriquecedor. Así que nosotros ponemos nuestro granito de arena un día solamente de webinar, pero bueno, la verdad es que vosotros hacéis un trabajo encomiable a lo largo de todo el año y un trabajo que luego vemos el resultado al final del proyecto y ya, como te digo, para alumnado y para nosotras y nosotros, claro, los profesores también masculinos, obviamente, pero que vemos al final un resultado que gusta mucho. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. Yo solo quería decir, si me permitís, una única cosa, que a veces, no me quiero meter en este proyecto porque requiere mucho tiempo. Requiere cierto tiempo, pero que esté integrado en la programación del aula, de los profesores, y que no hace falta terminar el proyecto. O sea, un proyecto a medias es un proyecto a terminar, o no, porque los proyectos también se pueden quedar a medias. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buen fin. Los proyectos se pueden muy bien. Lo importante es empezar el proyecto y ya se va desarrollando. Va saliendo con ilusión. Muchísimas gracias, Laura, también. Gracias a vosotras y enhorabuena. Muchas gracias. gracias. A todos los egoístas. Por todo lo que has dicho. Muy sabia, Laura, muy sabia. Gracias. Adiós. Adiós.